En este video lo que veremos será cuándo es que nos encontramos en la zona de vapor sobrecalentado y en la zona de líquido comprimido. Veremos cómo es que podemos utilizar las tablas que nos proporciona el libro para determinar las propiedades que nos quedarían faltando cuando nuestro sistema se encuentra en una de estas dos fases. También veremos cómo es que podemos identificar cuando nos encontramos en esa fase. Posteriormente haremos un ejercicio en donde utilizaremos lo que hemos aprendido hasta hoy para determinar, primero que nada, en qué fase es en la que nos encontramos y posteriormente encontrar cuáles son las propiedades faltantes que nos piden los problemas. Pasemos entonces a la presentación. Como mencioné, vamos a comenzar con vapor sobrecalentado. En el video anterior ya vimos cuando nos encontrábamos en una zona de una mezcla saturada líquido-vapor. Y ahora lo que nos falta ver son las dos zonas restantes. Comenzamos con vapor sobrecalentado. Nos dice que es la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado. Hay que tener siempre muy presente nuestra curva de saturación para así entonces saber exactamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando decimos vapor sobrecalentado, entonces estamos a la derecha del vapor saturado. Quiere decir que la fase en la cual se encuentra nuestro sistema es vapor, sin embargo, no se encuentra a punto de condensarse, sino que se encuentra a una temperatura más alta, pensando en un diagrama de temperatura contra volumen específico a presión constante. A temperaturas superiores a la temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Cuando vimos la parte de punto crítico, también habíamos visto esta especificación que dice aquí, en la cual si nosotros nos encontramos a unas temperaturas que son superiores a las del punto crítico para cualquier sustancia, entonces vamos a considerar a nuestro sistema como si se encontrase como vapor sobrecalentado. Las propiedades de vapor sobrecalentado vienen en una tabla diferente a las tablas de saturación y se le conoce como tablas de vapor sobrecalentado. Aquí se muestra cómo es una tabla de vapor sobrecalentado y hay algunas cosas que quiero enfatizar para a la hora de leer la tabla hacerlo de la mejor manera. En este caso, entonces, este fragmento de tabla podemos ver que del lado izquierdo tiene un valor de temperatura, mientras que tenemos del lado derecho volumen específico, energía interna y entalpía. Nótese que aquí ya no hay diferencia entre líquido saturado y vapor saturado porque realmente nos encontramos únicamente en vapor sobrecalentado. Por lo tanto, únicamente tenemos un valor para cada combinación de presión y temperatura. Entonces, del lado izquierdo tenemos nuestros valores de temperatura en grados centígrados y todos estos valores que se ven aquí dentro de la tabla corresponden para una presión igual a 0.1 megapascales. Ya aquí nos dice que 0.1 megapascales tiene una temperatura de saturación de 99.61 grados centígrados. Casi 100 grados centígrados porque 0.1 megapascales es aproximadamente una atmósfera de presión. Una atmósfera es 101.325 kilopascales, muy cercano a 0.1 megapascales. Por lo tanto, la temperatura de saturación es muy cercana a los 100 grados centígrados. También la primer fila, cuando nosotros tenemos temperatura de saturación, entonces nos dice cuáles son los valores de volumen específico, energía interna y entalpía. Estos valores que nosotros tenemos aquí entonces corresponderían a, ahí sí, el valor de vapor saturado. ¿Por qué? Este es el único valor que está relacionado con ese y ya nos está diciendo que es un valor de saturación. Si nosotros tenemos 0.1 megapascales y una temperatura de saturación que es de 99.61, entonces se utilizan estos valores que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, no estaríamos en la zona de vapor sobrecalentado que esperamos. Entonces, esto que está aquí en rojo corresponde a una pequeña porción de esa tabla. ¿Qué quiero decir con una pequeña porción? Bueno, esta zona que tenemos aquí, entonces corresponde para un valor fijo de presión
que en este caso es 0.1 megapascales, y dependiendo qué valor nosotros tenemos de temperatura, entonces será los valores de volumen específico, energía interna y entalpía que vamos a obtener. Pero entonces estamos únicamente en este cuadro que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa si mi sistema no se encuentra a 0.1 megapascales de presión, sino que se encuentra a 0.5 megapascales de presión? Bueno, en ese caso entonces nos vamos al siguiente recuadro en el cual tenemos una presión de 0.5 megapascales, la temperatura de saturación para esa presión es de 151.83 grados centígrados, y todo esto que se encuentra aquí entonces son los valores de volumen específico, energía interna y entalpía para una presión de 0.5 megapascales, dependiendo cuál es el valor de temperatura que nosotros tenemos. Entonces, las tablas de vapor sobrecalentado vienen de esa manera. Vienen por cuadros, y cada cuadro entonces lo que nos representa es un valor de presión que puede tener nuestro sistema. Y tenemos una serie de filas para cada una de las temperaturas a la cual se encuentra en nuestro sistema para esa presión. Hay que tomar en consideración de que las tablas de vapor sobrecalentado no comienzan todas a la misma temperatura, y esto es porque para diferentes presiones tenemos diferentes valores de saturación. En el 0.5 megapascales la temperatura de saturación es de 151.83 grados centígrados. Por lo tanto, mi tabla no va a comenzar con 100 grados centígrados, ya que está por debajo de la temperatura de saturación y no corresponde entonces a lo que es un vapor sobrecalentado. Únicamente para una presión dada, una temperatura superior a la de saturación da lugar a un vapor sobrecalentado. De hecho, es una de las reglas que tenemos que seguir para saber si nos encontramos en esa fase. Lo que nosotros debemos hacer siempre cuando estemos analizando una sustancia pura es tratar de comenzar por definir en qué fase se encuentra mi sustancia, en qué fase se encuentra mi sistema, a partir de cuáles son las propiedades que yo tengo. Yo tomo las propiedades que conozco y comienzo a comparar. Entonces, para el caso de la mezcla saturada líquido-vapor, dijimos para una temperatura o presión dada, si yo conozco alguna de las propiedades, como podría ser el volumen específico, lo comparo con el volumen específico de líquido saturado y lo comparo con el volumen específico de vapor saturado. Si se encuentra en medio, entonces tenemos una mezcla. Aquí voy a hacer algo similar. Entonces, si nosotros tenemos una presión en mi sistema que es menor que la presión de saturación para una temperatura que yo conozco, entonces estoy en un vapor sobrecalentado. Si la temperatura de mi sistema es mayor a la temperatura de saturación para una presión dada, entonces estoy en un vapor sobrecalentado. Y aquí vienen las otras tres reglas que se tienen que seguir para vapor sobrecalentado, para decir mi sistema se encuentra en una fase de vapor sobrecalentado y por lo tanto tengo que utilizar esta tabla, que es si el volumen específico de mi sistema es mayor al del vapor saturado para una presión o temperatura dada, entonces vapor sobrecalentado. Lo mismo, energía interna superior que la energía interna de vapor saturado para una presión o temperatura dada, vapor sobrecalentado, y entalpía mayor que la entalpía de vapor saturado para una presión o temperatura dada. Estas son entonces las reglas que se tienen que seguir dependiendo de qué es lo que conocemos. Entonces, si nosotros conocemos la temperatura y conocemos el volumen específico, entonces tomamos esta regla de aquí para ver si nos encontramos con vapor sobrecalentado. Obviamente tenemos que descartar todas las demás fases. Entonces, lo ideal en estos casos es crear uno mismo una metodología y llevarla a cabo para cada uno de los problemas a los que nos enfrentemos para así minimizar errores. Seguimos entonces con la fase de líquido comprimido. Aquí hay que hacer mención de que las tablas de líquido comprimido no son muy comunes y por lo general lo que se hace es considerar al líquido comprimido
como si fuese un líquido saturado a una temperatura dada. No quiere decir que no existan tablas de líquido comprimido. De hecho, las tablas de líquido comprimido se parecen mucho a las tablas de vapor sobrecalentado. Sin embargo, la diferencia entre los valores de líquido saturado y líquido comprimido para una temperatura dada son muy similares. ¿Por qué enfatizo la parte de una temperatura dada? Porque en general los líquidos se consideran fluidos incompresibles. ¿Qué quiere decir? No cambian mucho sus propiedades con el aumento en la presión. Sin embargo, sí son muy susceptibles o son más susceptibles a cambios en temperatura. Entonces, si yo conozco la temperatura de mi sistema y he utilizado las reglas que vamos a ver a continuación para determinar que es un líquido comprimido, lo que yo puedo hacer es irme a las tablas de saturación y tomar los valores de líquido saturado para esa temperatura. No esa presión. No me voy a ir a la tabla A5, me voy a ir a la tabla A4, a la tabla de temperaturas, y con el valor de temperatura de mi sistema voy a tomar los valores de líquido saturado. Básicamente es lo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros conocemos la presión y temperatura de mi sistema, entonces voy a decir que el volumen específico del líquido comprimido es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado a una temperatura dada, lo mismo para energía interna y lo mismo para entalpía y entropía. ¿Cuáles son entonces las reglas que hay que seguir para conocer si estamos en una fase de líquido comprimido? Bueno, en general estas son las características. Si nosotros conocemos la presión y la temperatura del sistema, entonces para una temperatura dada, la presión del sistema es superior a la presión de saturación. Si nosotros tenemos una presión y comparamos con temperatura, la temperatura del sistema es menor que la temperatura de saturación para ese valor de presión. Si nosotros conocemos la presión o la temperatura y el volumen específico, el valor de volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado para ese valor de presión y temperatura. Aquí quiero enfatizar esto. Las reglas que estamos utilizando aquí, es decir, al yo conocer la presión o la temperatura y comparar el volumen específico, son únicamente para determinar si me encuentro con un líquido comprimido. Una vez que he determinado que estoy en un líquido comprimido, lo que yo tengo que hacer es ver a qué temperatura está el sistema y darle esos valores de volumen específico o energía interna o entalpía de líquido saturado para esa temperatura en particular. ¿Ok? Entonces, si yo conozco el valor de energía interna, entonces la energía interna del sistema va a ser menor que la energía interna del líquido comprimido para un valor de presión o temperatura dada, mientras que para entalpía, lo mismo, la entalpía del sistema es menor que la entalpía del líquido saturado para un valor de temperatura o presión que conocemos. Con esto entonces ya terminamos todo lo relacionado con sustancias puras, cuáles son, cómo podemos identificar si estamos en un punto de líquido saturado o de vapor saturado, o si por el contrario nos encontramos en una zona que puede ser mezcla saturada líquido-vapor, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Ahora, una vez que nosotros conocemos eso, ya hemos visto que podemos utilizar las tablas de saturación para obtener los valores de las otras propiedades que no conocemos. Tanto cuando estamos con un líquido comprimido, vamos a tomar los valores de temperatura para líquido saturado, y para una mezcla saturada líquido-vapor, en el cual vamos a hacer uso de la calidad para poder determinar la cantidad de masa que se encuentra en estado de vapor y por lo tanto utilizar las ecuaciones que sacamos en el video anterior para poder expresar las otras propiedades faltantes. Finalmente, si nosotros nos encontramos en vapor sobrecalentado, entonces tenemos que hacer uso de unas tablas diferentes, que son las tablas de vapor sobrecalentado, y saber leerlas de tal manera de que podemos obtener, a partir de lo que conocemos, el resto de las propiedades y así expresar de manera completa el estado en el que nos encontramos. En el siguiente video lo que vamos a hacer es tratar de solucionar
una serie de problemas en el cual lo que tenemos es una tabla, nos presentan dos propiedades y nos piden que expresemos otras propiedades dentro de la misma tabla. Para esto entonces haré uso de las tablas de saturación y las tablas de vapor sobrecalentado y voy a mostrar un poco cómo es que es el procedimiento que sigo yo, cuál es la metodología que sigo yo para tratar de minimizar errores a la hora de solucionar problemas con sustancias puras. Pero eso va a ser en el siguiente video.